santos que partieron a la eternidad un 16 de abril. San Benito José Labré y Santa Bernadette Soubirous. Ambos nacieron en Francia, San Benito José en 1748 y murió en Roma en 1783 a los 35 años. Fue canonizado por el Papa León XIII en 1881. Santa Bernardita, célebremente conocida por haber recibido las manifestaciones de la Virgen Inmaculada en Lourdes, nació en la misma ciudad de Lourdes en 1844 y murió en Nevers, en el convento de Saint-Gilard, en 1879. Fue canonizada por el Papa Pío XI en 1933. Estos dos santos se distinguen por su profundísima humildad. Una humildad favorecida grandemente por sus condiciones físicas y psicológicas y las condiciones de vida que les tocaron vivir, pero una humildad continuamente promovida y sostenida por el ejercicio de la virtud. Comencemos por San Benito José. San Benito José nació en una familia, el primero de 15 hermanos, una familia medianamente acomodada. A los 20 años decidió entrar como religioso en la Gran Cartuja. Sin embargo, después de pasar un tiempo en ella, fue despedido e intentó en otros dos monasterios de la orden del Cisterciense, la orden de San Bernardo, donde tampoco fue recibido. Entonces, finalmente decidió dedicarse a ser peregrino. Peregrino no es un turista religioso que se la pasa viajando de santuario en santuario, sino que el peregrino era un hombre, una persona que se dedicaba de por vida a visitar los santuarios, claro que sí, pero para ejercitar en ellos obras de caridad, dar de comer a los pobres, vestir a los menesterosos, enterrar a los muertos y cuidar a los apestados. San Benito José, entonces, como peregrino, emprendió este camino, recorrió los caminos de Francia, España, llegó a Italia, donde visitó los célebres santuarios de Asís y Loreto, y finalmente recaló en Roma, la ciudad de los papas. San Benito José se distinguía por vivir de la limosna, de lo que la buena gente le daba de limosna. Era un peregrino, era un mendigo. Pero claro, él con lo que le daban de limosna enseguida lo distribuía entre otros mendigos más pobres que él, entre otros mendigos que carecían de lo necesario para sobrevivir. Y se dedicaba, junto con las obras de caridad, al intenso cultivo de la vida de oración, sobre todo del rezo de los salmos y del Santo Rosario. En muchos lugares sufría un fuerte rechazo por parte de las personas, que viéndolo tan pobre, tan falto de higiene, tan falto de acicalamiento, lo rechazaban con vehemencia. En cierta ocasión hasta llegaron a propinarle una feroz paliza. El santo, fiel a las máximas del Evangelio, no se defendió ni abrió la boca. Soportó como Jesús todos estos agravios. En cierta ocasión estaba en uno de los santuarios del centro de Italia y entonces un sacerdote le llama la atención sobre su modo de dormir directamente en el suelo del atrio de la iglesia. A lo cual el santo contestó: me parece que Dios quiere que yo le sirva de esta manera. Los pobres dormimos en el lugar donde nos llega la noche. Los que ya nos acostumbramos a la pobreza no necesitamos cama demasiado cómoda para dormir.
Además, en este modo de vivir siento más facilidad para comunicarme con el buen Dios. Así es que otro sacerdote, preguntándole de qué estaba hecho para poder soportar una vida tan dura, tan austera, tan penitente, recibió por respuesta del santo: mi cerebro está compuesto de fuego para amar a Dios, mi corazón de carne para poder tener caridad con los prójimos, y mi voluntad es de bronce para tratarme con dureza a mí mismo. No es raro, entonces, que cuando orara ante el Santísimo Sacramento o ante el crucifijo, se le pasaran las horas como si fueran breves minutos, y alguno, como un cardenal en Roma, lo viera elevarse sobre el suelo. En este tren de vida, San Benito José en Roma se distinguió por ser el santo de las 40 horas, como le llamaban. Las 40 horas era un modo de devoción eucarística muy de moda en ese momento, por el cual se exponía solemnemente el Santísimo Sacramento en una parroquia y toda la feligresía de la ciudad acudía a esa parroquia a adorar el Santísimo Sacramento. Él permanecía donde tocaba el turno de la exposición solemne todo el tiempo que le permitía el horario, y estaba allí como un serafín adorando a Jesús sacramentado. La noche la solía pasar entre las ruinas del Coliseo romano con otros pobres, a los que antes de irse a descansar socorría con las limosnas que él mismo había recogido durante el día. En este tren de vida murió precisamente un Jueves Santo, 16 de abril de 1783, a los 35 años. Adorando al Santísimo Sacramento en una iglesia romana, se descompuso, fue socorrido por los feligreses, llevado a la casa de uno de ellos, donde recibió el Santo Sacramento de la Extremaunción y finalmente entregó serenamente su alma a Dios. A su muerte, el pueblo romano lo aclamó como santo. Decían: ha muerto el santo, ha muerto el santo. Y no tardó su sepulcro en convertirse en lugar de devota peregrinación y de portentosos milagros. Como dijimos, fue canonizado por el Papa León XIII en 1881. La Iglesia nos dice que los santos son para nosotros modelos e intercesores. Sin duda que San Benito José es un intercesor. ¿Pero en qué puede servirnos de modelo? ¿Es que acaso debemos dedicarnos a la mendicidad? ¿Debemos pasar días enteros ante el Santísimo Sacramento en profunda adoración? ¿Debemos recoger limosnas viviendo de ellas y dar la mayor parte de las mismas a otros más pobres? Sin duda que esta fue una vocación especialísima que Dios nuestro Señor dio a este gran santo para contrarrestar el espíritu moderno, basado todo él en el espíritu de lucro, en el amor a las cosas temporales y materiales y en el desprecio de las cosas espirituales por el amor de este mundo. El santo amó intensamente a Dios, tanto que se olvidó, podríamos decir, de las más elementales cosas temporales. No podremos imitarlo en su tren de vida, como dice San Francisco de Sales, que hay santos que son más para admirar que para imitar. Sin embargo, hay rasgos de Benito José que podemos imitar. El primero es su conformidad con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se le manifestó claramente cuando fue despedido de 3 monasterios. Sus rarezas de carácter, como se decía antiguamente, hicieron que no pudiera llevar adelante la vida comunitaria esencial en la vida religiosa. Esas rarezas de carácter que lo llevaba a profundas depresiones, a obsesiones que degeneraban de los escrúpulos, a un sentimiento exacerbado de su propia indignidad. Bueno,
Todos estos elementos le hacen imposible la vida comunitaria y él aceptó con sencillez estas limitaciones de su psicología y asumió una vida del mismo modo orante y penitente que si hubiera vivido en un monasterio. Hemos de conformarnos con la voluntad de Dios, sobre todo cuando esa voluntad de Dios se nos manifiesta en las limitaciones de la propia salud, de la propia personalidad, del propio carácter. Hemos de abrazarnos a ellas, aunque ellas nos humillen y nos limiten, sabiendo que en cualquier circunstancia podremos glorificar a Dios si nos conformamos con su divina voluntad. La segunda virtud de San Benito José es su ardiente amor al Santísimo Sacramento. Ya dijimos que pasaba buena parte del día en las 40 horas de la parroquia romana donde se exponía el Señor. Sin embargo, cuando estaba en otras ciudades donde su vida itinerante de mendigo y peregrino lo llevaban, no dejaba de visitar al Santísimo Sacramento. E inspirado por Dios, las pocas veces que hablaba, lo hacía para recomendar a todos el estar cerca de nuestro Señor. No menor fue su devoción a la Virgen. Sobre su pecho ostentaba un gran rosario y otro que lo llevaba en la mano, desgranándolo continuamente en alabanzas a la Reina del Cielo. Y por supuesto, su caridad con los pobres. Uno podría decir, pero si era un mendigo. Sí, era un mendigo harapiento, era un pobre desgraciado de este mundo que recogía limosnas y lejos de acumularlas, las compartía con otros más necesitados que él. Hermanos, presentémonos siempre ante nuestro Señor como pobres mendigos para alcanzar de él la limosna de su gracia, para compartir con los hermanos más necesitados, espiritualmente o materialmente hablando, las riquezas que podamos recoger. Por supuesto que San Benito José no fue un escritor ni un catedrático, por tanto se conservan muy pocas cosas de él, pero en su libro de devoción se encontró una oración compuesta a nuestro Señor Jesucristo. Es una oración simplísima, pero de gran profundidad, y que él rezaba con mucha frecuencia. Dice así: Jesucristo, Rey de la Gloria, vino en paz. Dios se hizo hombre. El Verbo se hizo carne. Jesucristo nació de la Virgen María. Jesucristo estaba en paz en medio de ellos. Jesucristo fue crucificado. Jesucristo murió. Jesucristo fue sepultado. Jesucristo resucitó. Jesucristo subió al cielo. Jesucristo triunfa. Jesucristo reina. Jesucristo gobierna. Que Jesucristo nos libre de todo mal. Jesucristo está con nosotros. Amén. Probablemente fueran puntos de su meditación, pero cuánto bien nos hace nombrar a nuestro Señor y recordar los hitos fundamentales de su vida, pasión y gloria. En cuanto a Santa Bernardita, nacida, como dijimos, en Lourdes en el año 1844, de una familia sumamente empobrecida por las situaciones sociales y económicas de la época, que padeció gravísimas necesidades en su primera infancia, hoy diríamos la desnutrición, la mala alimentación, el frío, que desde muy niña tuvo que salir a trabajar para ayudar al sostenimiento de la familia, que vio muy descuidada su instrucción escolar, ya que una de las patronas que tenía como carga en retribución por los trabajos que hacía, mandarla a la escuela y al catecismo, omitió totalmente este deber. Bueno, así Bernardita llegó a los 14 años, cuando en febrero de 1858 la Virgen Inmaculada se le presentó en la gruta de Massabielle. Bernardita podría
haberse mareado con este privilegio que la Madre de Dios le hacía. Sin embargo, se mantuvo siempre humildísima, convencida profundamente de su indignidad y de su nada. Se llamaba a sí misma la mendiga de Jesús. Muchos, durante el tiempo de las apariciones y después hasta que entró en el convento de las Hermanas de la Caridad de Nevers, trataron de comprarla, diríamos así, con dones, regalos, con riquezas, con tráfico de influencias, cosas que ella rechazaba con firmeza y a veces con una vehemencia que rayaba con la osquedad. Cierta ocasión vio a uno de sus hermanos más pequeños comiendo una deliciosa manzana que una rica señora de París le había dado. Bernardita se la arrancó y le dijo: no debes recibir nada de nadie. Somos pobres y como tal hemos de vivir. Ya monja, se enojó firmemente con uno de sus hermanos que trabajaba como albañil en la construcción del santuario de Lourdes. Era un empleado como cualquier otro, que lo mismo podría haber sido albañil del santuario como albañil de una estación de ferrocarril o de una escuela o de un puente. Sin embargo, la santa no quería que nadie de su familia se beneficiara económicamente de las apariciones de la Virgen. Ella misma despreciaba cuando le traían estampas suyas, fotos suyas, y le pedía que las bendijera. En cierta ocasión una gran señora le presenta una foto de ella en los tiempos de la aparición y le dice a la santa: me costó 20 centavos. Y la santa respondió: nada más que eso valgo yo, está muy bien. La humildad de Santa Bernardita se manifestó siempre y sobre todo en su vida religiosa, donde las monjas de su congregación, para evitar que las apariciones de la Virgen motivaran su amor propio y finalmente su soberbia, como nos habían pasado ya en otros casos, la tenían sometida a un régimen bastante duro y penoso, lleno de humillaciones. La santa las abrazó con serenidad, con dolor, pero también con el gozo de saber que se estaba identificando con Jesús. Bernardita se distinguió por su humildad, por su amor a la pobreza, por su delicada obediencia y por su entera confianza en Dios nuestro Señor. Como sabemos, ella padecía desde niña de asma y de otras enfermedades producto de la mala nutrición de su primera infancia. Finalmente fue aquejada por tuberculosis ósea, enfermedad que la llevó a la tumba. En medio de estos dolores terribles, la santa no buscaba ni mitigaciones de la observancia religiosa, ni privilegio alguno. Se la veía llegar a la capilla con grande dificultad, ponerse en la fila de las monjas en el lugar que le correspondía y mantenerse en la misma actitud que la regla mandaba a todas en los momentos distintos del día. Solo se distinguía de las demás por la extraordinaria devoción con la que hacía la señal de la cruz, tal vez como la misma Madre de Dios le había enseñado en la gruta de Massabielle. Nunca hablaba de las apariciones de Lourdes, y cuando alguno con picardía intentaba hacerle quebrar el mandato de su obispo, ella simplemente contestaba con alguna evasiva o alguna frase graciosa y a veces también un poco áspera. En cierta ocasión, un obispo del norte de Francia acudió a verla y para poderla distinguir le dice a la Madre Superiora que iba a dar a besar su anillo de obispo a todas las monjas, y entonces cuando pasara frente a María Bernardita, la superiora le haría una seña, y él se daría cuenta entonces quién era la vidente de Lourdes. Bernardita se dio cuenta de esta estratagema que se estaba tramando a sus espaldas y huyó del conjunto de las monjas rumbo a la huerta. A la noche, en el recreo, una de las religiosas le dice: pero no estuviste y te perdiste la indulgencia que dio el obispo. Y ella dice: con decir Jesús tengo más indulgencias y sin necesidad de tanta ceremonia.
Era un alma simplísima, sin duda. Veamos el alma de Bernardita en algunas de las oraciones que se conservan entre sus apuntes espirituales. Como dijimos, ella se consideraba la mendiga de Jesús. Parece ser que después de sus comuniones le hacía a Jesús esta oración, que ella misma intituló Oración de una pobre mendiga a Jesús. Dame, Jesús, te lo ruego, el pan de la fortaleza para quebrantar mi voluntad y fundirla con la tuya. El pan de la mortificación interior, el pan del desprendimiento de las criaturas, el pan de la paciencia para soportar las penas que sufre mi corazón. Oh Jesús, tú me quieres crucificada, fiat, hágase. Por supuesto que nunca dejaba de invocar a la Madre de Dios. Su advocación preferida para dirigirse a la Virgen era sin duda Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen Inmaculada. Sin embargo, se conserva esta oración de Bernardita. Oh María, Madre de Dolores, al pie de la cruz recibiste el título de Madre nuestra. Soy yo, hija de tus dolores, hija del Calvario. Pongo en tu corazón las angustias del mío para encontrar fuerza y valentía. Que yo permanezca como tú al pie de la cruz, si tal es la voluntad de Jesús. Que mi alma unida a la tuya empiece en esta vida a glorificar al Señor en un perpetuo homenaje de perfecta sumisión. Dijimos que la humildad era casi connatural con la santa. Sin embargo, ella estaba sumamente ocupada en cultivar esta virtud fundamental, que con Santa Teresa llama ella virtud sobrenatural, porque viniendo de Dios siempre nos une a Dios. Dice Bernardita en una oración a la Virgen: Tú, reina de cielos y tierra, quisiste servirte de la más insignificante de las criaturas. Habla de ella misma. Oh María, da a quien se atreve a llamarse hija tuya la preciosa virtud de la humildad. Que yo sea una hija tuya según tu corazón y el de tu divino Hijo. El gran amor de Bernardita fue siempre Jesús crucificado y la memoria de su pasión. Según las reglas de su congregación, cada día hacía el santo ejercicio del Vía Crucis. Cuando muchas veces estaba en cama, imposibilitada, tomaba el crucifijo de profesión en sus manos e iba repasando los dolores de nuestro Señor. Y con gran fatiga, desde su mano llevaba el crucifijo para besarlo una y otra vez, uniéndose así a los dolores de la pasión. En una oración a Jesús crucificado le dice: Jesús, guárdame bajo el estandarte de la cruz. Que el crucifijo esté no solo ante mis ojos, sino sobre mi pecho, sino dentro de mi corazón, que esté vivo en mí. Que yo misma sea la crucificada viva, transformada en él, en el crucifijo, por la unión de la Eucaristía, por la meditación de tu vida, de los sentimientos más íntimos de tu corazón, atrayendo a las almas, no a mí, sino a Jesús, que desde lo alto de la cruz está viviente en su amor y me retiene para siempre. Bernardita murió víctima de sus enfermedades un 16 de abril de 1879 a los 35 años. Dicen las crónicas que ya no podía estar acostada, se ahogaba, está en posición horizontal, entonces tenían como en un sillón. Era la hora del Ángelus de la tarde y murió invocando a la Virgen. Ruega por mí, pobre pecadora, ruega por mí, pobre pecadora. Haremos bien en imitar las virtudes de esta santa, igual que en Benito José, su profunda humildad,
aprendida en la contemplación de las virtudes de nuestro Señor. Bernardita era una incansable rezadora de rosarios, igual que San Benito José. El rosario es la oración magnífica que nos enseña a contemplar a Jesús y sus virtudes y nos alcanza gracia eficaz para poner por obra lo que contemplamos. Haremos bien en imitar a Bernardita en cultivar continuamente la humildad, recordando que nada somos y nada tenemos, y que todo lo bueno que hay en nosotros es un don misericordioso de Dios. En no anteponernos nunca a los hermanos, sino en preferirlos en todo a nosotros, dándoles la primacía, porque será siempre cierto lo que dice la Sagrada Escritura, que Dios da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Estos dos santos fueron asiduos lectores del libro de la imitación de Cristo, maravilloso tratado que enseña las más profundas virtudes, empezando por la virtud de la compunción, que es la virtud que nos hace estar en un estado de continua contrición, que cultiva la humildad y nos preserva de otros grandes pecados. El libro de la imitación de Cristo, en el libro, está dividido en 4 libros, en el libro 1, en el capítulo 21, nos da 3 motivos para vivir la compunción. El primero dice: nuestros vicios y pecados son objeto de justo dolor y compunción del corazón, porque estamos en ellos sumergidos de tal modo que apenas somos capaces de contemplar las cosas celestiales. ¡Qué verdad tan grande! Estamos sumergidos en nuestros vicios y pecados, en nuestro orgullo, en nuestro amor propio, en nuestra impaciencia, en nuestra sensualidad, en nuestro amor a las cosas de la tierra, en nuestro olvido de Dios. ¿Cómo nos debemos doler de todo esto? Como de los más grandes males que nos afligen. Segundo motivo de compunción: si pensaras más a menudo en tu muerte que en la posibilidad de una vida larga, indudablemente desplegarías mayor celo en corregirte. Sí, mis hermanos, tenemos que pensar en la muerte. Es implacable el momento de su llegada. Podremos retrasarla, sí, la ciencia tiene tan grandes avances, la medicina no se detiene, el futuro es nuestro, sí, todo es verdad, pero llega una hora en que es la última. Pensemos que un día hemos de morir y hemos de presentarnos a Dios. Y entonces haremos como dice el libro de la imitación: si pensaras más a menudo en la muerte, indudablemente desplegarías mayor celo en corregirte. Tercer motivo de compunción: si además meditáramos en las penas futuras del infierno o del purgatorio, soportarías gustoso el trabajo y el dolor y no te arrendraría ninguna austeridad. ¿Cómo pensaba en los terrores del infierno San Benito José Labré? Dicen que temblaba pensando en estas cosas. Y Bernardita, a quien la Virgen le había prometido hacerla feliz en el cielo, pero no en la tierra, se consolaba con la esperanza del cielo en los momentos de mayor dolor que sus enfermedades le procuraban. Por eso, siguiendo el ejemplo de estos santos, cultivemos la virtud de la compunción. Y finalmente, siguiendo también los consejos del libro de la imitación de Cristo, seamos humildes. Virtud dificilísima, pero necesaria, y sin la cual no podremos agradar a Dios. Dice el libro de la imitación: guarda una conciencia buena y Dios será tu apoyo y tu defensa. Si sabes callar y padecer, no dudes que verás de un modo tangible el favor del Señor. Muchas veces nos es de gran provecho que otros sepan y censuren nuestros defectos, porque así nos mantendremos en una posición de mayor humildad. Finalmente, no pienses haber adelantado un paso en la vida interior
mientras no te sientas el peor de todos los hombres. Así se sintieron estos santos y así Dios los glorificó tanto en la tierra por su profunda humildad y les dio la corona del cielo. Que ellos rueguen por nosotros y nos ayuden a seguir sus pasos en la tierra y un día merecer su compañía en el cielo.